Para un caficultor siempre es muy importante saber cuáles son sus costos de producción. Por tanto, cada vez nos hemos dado la tarea de buscar la manera de conseguir que los caficultores adopten la posibilidad de anotar sus costos de producción. Ahora bien, hoy queremos enseñarles una herramienta que creemos que es la más fácil, la más sencilla y que permite sobre todo que podamos llevarla de manera digital y que a su vez podamos compararnos con otro número de fincas y saber en determinado momento qué tan bien, tan regular o tan mal estamos en nuestros costos de producción comparados con un grupo de fincas. Entonces, queremos mostrarles una herramienta que se llama Gerencia tu Café y tiene la posibilidad entonces, la herramienta Gerencia tu Café, de que podamos tener en determinado momento o en cualquier momento una información como la que ustedes ven aquí en la pantalla, donde nos dice a qué precio de café vendimos, cuál es la relación cereza seco, es decir, cuántos kilos de café cereza necesitamos para un kilo de café pergamino seco en la finca nuestra, cuál ha sido el costo de recolección por arroba, cuál ha sido el costo del beneficio por arroba, cuál ha sido el costo de la fertilización, cuál ha sido el costo de la renovación, cuál ha sido el costo del manejo de arbences o lo que normalmente llamamos manejo de malezas, cuál ha sido el costo de broca y de manejo sanitario en la finca, tanto para quienes manejan roya como otras enfermedades o plagas en café, cuál ha sido el gasto administrativo, cuáles han sido los gastos financieros, y eso finalmente entonces me da un indicador muy importante para nosotros los caficultores, que es el costo de producción por arroba. Es decir, cuánto nos vale producir una arroba de café con todos los costos que aquí acabamos de ver y los gastos. En café fundamentalmente los costos son 6: costo de recolección, costo de beneficio, costo de fertilización, costo de renovación, costo de arbences, costo de broca y fitosanitarios, y los gastos administrativos pues tienen que ver con gastos administrativos como tal y los gastos financieros, a los intereses que pagamos sobre los créditos que tenemos. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí en la pantalla es lo que nos va a permitir al final, cuando vayamos cargando las hojas de costos o cuando vayamos anotando la información, pues que nos pueda dar datos o información como esta, que es muy importante. Igualmente nos da el precio de venta, o sea, cómo hemos vendido café hasta ese momento, cuál es el costo de producción, como les decía ahorita, cuál es el costo promedio de recolección hasta el momento, el que estamos mostrando ahí en ese momento, cuál es la utilidad neta por hectárea, o sea, cuánto es la plata que hoy me estoy ganando por hectárea, cuál es el punto de equilibrio a ese momento, o sea, la cantidad de arrobas de café que yo necesito a ese momento para que vaya a la par los costos y gastos. Me da igualmente en este gráfico de manera visual y porcentual, o sea, en porcentajes, cuál ha sido el costo en porcentaje de cada uno de las actividades que yo he hecho en la finca. Por ejemplo, para este ejercicio que estamos viendo aquí en la pantalla, el 66% de lo que yo me he gastado en la finca me lo he gastado en recolección, el 10% me lo he gastado en gastos administrativos y financieros. Entonces ahí podemos ver visualmente cómo se reparten los costos de esa finca en ese momento, e igualmente aquí en la parte de abajo me va a permitir saber también mes tras mes cuál es la cantidad de kilos de café cereza que yo he recolectado, y además me grafica también cómo ha sido la curva de producción de café cereza en la finca mes por mes. Entonces eso nos va a permitir, pues digamos, en cualquier momento
tener a través de un solo pantallazo de eso que estamos viendo en este momento, cómo va la finca o al final del año cómo termina la finca. Entonces, nuestro interés es que cada caficultor que maneje esta herramienta llegue hasta ese nivel de saber cuáles son sus costos, sus gastos, cómo se reparten, etcétera, etcétera, lo que les acabamos de mencionar. Y sobre todo que en cualquier momento pueda ver reflejada su finca, cómo está su finca, con el total de fincas que van a llevar esta información. Por supuesto que la información va a ser confidencial, es decir, cada uno de nosotros va a manejar es un código de finca, no un nombre de finca, y por eso pues la información va a ser confidencial. Ahora, entonces, ¿cómo se alimenta esta información? ¿Cómo se alimenta esta plantilla que nosotros llamamos gerencia de su café? Cada finca debe tener o debe manejar su finca por lotes. Para el caso de esta finca que estamos viendo acá, tiene 10 lotes. Entonces, puede darse el caso también de que una finca sea un solo lote. Es posible que una finca sea un solo lote. Entonces, simple y sencillamente, vamos a ingresar el nombre del lote. El nombre o el número del lote, como ustedes lo definan el lote. Y el número máximo de lotes que podemos manejar es hasta 10 lotes. ¿Sí? En la parte de abajo vamos a ingresar estas casillas amarillas, las que ustedes ven acá, son las que podemos nosotros modificar, porque la hoja, estas que no están coloreadas, las casillas que no están coloreadas, tienen fórmulas, por lo tanto, pues ahí no nos permite hacer ninguna modificación, pero en estas casillas de color vamos a colocar entonces, para el caso del lote 1, el número de árboles que tiene ese lote, la densidad, o sea, la distancia de siembra a la cual está sembrado el lote. Para este caso, esta finca, este lote tiene 7.850 sitios por hectárea y en el momento tiene 2.500 árboles ese lote, y así sucesivamente vamos alimentando la información, además de que coloquemos en la parte inferior la variedad, si es Castillo, Caturra, Colombia, etcétera, etcétera, la variedad que ustedes tengan. Y de esa misma manera se hace para cada uno de los lotes. ¿Para qué va a servir esta información? Para que él nos pueda finalmente ingresar o dar indicadores. Ahora bien, esta hoja que estamos viendo aquí es la hoja de recolección. Esa es la primera hoja que se va a alimentar en esta plantilla de gerencia de tu café. Esta información que ustedes ven aquí, en esta casilla, es el área en café que tiene ese lote. Ahí no tenemos que escribir el área, simplemente por fórmulas él nos va a dar el área. ¿De dónde sale la fórmula? Pues de la parte inferior, donde colocamos el número de sitios, la densidad de siembra, y por tanto pues él, por una formulita matemática, nos va a dar el área en café que tiene cada uno de los lotes. Como les digo, vamos a manejar información semana a semana. Un año tiene 52 semanas, aquí están las 52 semanas, ¿sí? Tiene 52 semanas, y semana a semana entonces lo que vamos a colocar inicialmente en la primera hoja que se va a llenar, que es la hoja de producción, la cantidad de kilos cereza que se recolecta semanalmente en cada uno de los lotes. Me explico. Para la semana 1, para esta finca que estamos mirando ahí como ejemplo, en el lote 1 se cogieron la primera semana 623 kilos. Es decir, usted al final de la semana va a empezar a vaciar la información en esta hoja digital. Se supone que usted esta misma información pues la va generando en planillas, y después se viene aquí finalizando la semana y lo que va a introducir es el número de kilos de cereza lote a lote. O sea, en la semana 1
El lote 1 produjo 623 kilos, entonces vamos a anotar ahí 623 kilos. En el lote 2, 2050 kilos, vamos a anotar ahí la cantidad de kilos de cereza, y así sucesivamente para cada uno de los lotes y para cada una de las semanas. Para el caso del ejercicio que estamos viendo, pues esta es una finca que ya va en la semana 14, entonces ya ha ingresado la información lote a lote y semana a semana de los kilos de cereza que ha recolectado para cada uno de los lotes. Entonces eso es lo primero que hay que ingresar: número de kilos cereza, número de kilos cereza, no se les olvide eso. Kilogramos de cereza que recolectamos lote a lote. Si usted no tiene ni un solo lote, pues le queda todavía más fácil porque va a ingresar la información de un solo lote. Ahora bien, en esta otra hoja, que se llama la hoja de costos, en la hoja de costos también igual van a estar las semanas desde la 1 hasta la 52, como efectivamente tiene un año de 52 semanas, y semana a semana, por defecto, el sistema nos va a traer los kilos de cereza de la sumatoria de la hoja de producción por lotes. Me explico: si esta primera semana ingresamos este número de kilos, eso nos da 4.221 kilos, y esa sumatoria, el sistema lo va a llevar entonces a la semana 1. Es decir, nosotros no tenemos que decir 4.221 porque él, por defecto, trae la sumatoria y la coloca en la semana 1, que es cuando se recolectó ese café. Ahora, ¿qué nos toca completar entonces durante la semana 1? Primero, saber cuánto costó la recolección de ese café. Entonces, pues nos vamos a las planillas, sumamos la cantidad de, el valor de los kilos, el valor de lo que nos valió la recolección, y colocamos aquí cuánto valió en pesos esa recolección, ¿sí? Colocamos igualmente cuántos kilos de café pergamino seco vendimos esa semana. Para el ejercicio, esa primera semana se vendieron 876 kilos. Obviamente esto y esto hay que escribirlo: 876 kilos. ¿Cuánto valieron esos kilos de café pergamino seco? Entonces, para el ejercicio que estamos viendo, valió este valor: 6.484 pesos. Si hay otros ingresos, por ejemplo el caso de la pasilla, entonces colocamos aquí el valor de la pasilla. En ninguna de estas casillas se colocan unidades distintas a pesos, es decir, colocamos únicamente kilos de café pergamino seco y el resto serán pesos, o sea, la cantidad de plata que nos gastamos. Entonces, ¿cuánta plata nos gastamos en la recolección? ¿Cuánta plata recibimos por el café vendido? ¿Cuánta plata recibimos por la pasilla vendida esa semana? ¿Cuánto dinero nos gastamos en el beneficio? Ahí nos toca entonces irnos a las planillas que llevamos en la finca y cuantificar cuánto valió el beneficio esa semana, es decir, el patiero cuánto valió, o si hubo un día que dedicamos al beneficio, entonces cuantificamos ese día. Y si hicimos alguna labor en el beneficio, como por ejemplo alguna reforma al beneficio, alguna reparación, pues simplemente ingresamos la sumatoria de todo lo que nos gastamos esa semana en beneficio. Igualmente, si esa semana hubiéramos hecho alguna fertilización en alguno de los lotes de la finca, pues colocaríamos aquí el valor de la mano de obra en la fertilización de los lotes en producción, el valor, o sea, me gasté 25.000, 50.000, 60.000 por mano de obra, y cuánta plata me gasté en insumos. Es decir, si yo me gasté 2 bultos de fertilizante y cada bulto de fertilizante valió 50.000, entonces colocaría aquí 100.000 pesos, ¿sí? Igualmente, sumo lo que me gasté en mano de obra en el manejo integrado de broca y roya o enfermedades y plagas del café. Cuánto me gasté en los insumos que utilicé para el manejo de broca, roya
o enfermedades y plagas del café, recuerde que siempre son espesos. Igualmente, si hice labores en lotes en renovación, ¿cuánta plata me gasté en esos lotes en renovación? Puede ser en jornales o en insumos. ¿Cuánto me gasté en fertilización en esos lotes renovados? Es decir, me gasté 25.000 pesos en un jornal, entonces coloco ahí 25.000 pesos, ¿cierto? Si me hubiera gastado 25.000 pesos en un jornal en esa semana, colocaría 25.000 pesos. ¿Cuánto me gasté en el control de malezas o arbences en esos lotes en renovación? Entonces aquí coloco también el valor. Me gasté 15.000 pesos porque fue medio jornal, entonces coloco ahí el valor. El manejo de malezas, pero en lotes en producción, colocaría aquí cuánta mano de obra me gasté y cuántos insumos me gasté en pesos. Recuerde que todo esto que estamos hablando es en pesos, en valores de dinero. ¿Cuánto me gasté en otras labores? ¿Cuáles pueden ser otras labores? Hombre, que yo hice una regulación de sombrío, entonces ¿cuánta plata me gasté en la regulación de sombrío? Que yo hice una desorilla, porque muchos de nosotros limpiamos los lotes, pero además hacemos una desorilla de los lotes, entonces ¿cuánto me gasté ahí? Es decir, todas aquellas labores que no quepan ni en el beneficio, ni en la fertilización, ni en el manejo de roya y broca o plagas, enfermedades, ni en el manejo de lotes renovados, ni en el manejo de arbences o malezas. Todas esas labores las podemos ingresar ahí. Y por último, ingresamos cuánto me gasté yo en administración y otros gastos. ¿Cuáles gastos pueden ser administración? Los servicios públicos, los impuestos, los gastos administrativos del mayordomo, del administrador, o los gastos administrativos que usted se coloque como dueño o administrador de finca. Todo eso cuantificado en pesos durante esa semana. Y si pagué intereses, hombre, que yo pagué 200.000 pesos de intereses sobre una plata esa semana, entonces coloco ahí los 200.000 pesitos. Total, entonces, al final, el mismo sistema nos va a sumar cuánta fue la plata que yo me gasté al final de la semana o el vale de esa semana. ¿Cuánto costó el vale de esa semana? Para el caso de este ejemplo, durante esta primera semana, entonces, con la información que ingresamos, nos gastamos durante esa semana, o el vale costó 2.457.200. Esa misma labor hay que hacerla semana a semana. Entonces, igual nos vamos a la semana 2, a la semana 3, a la semana 4. Lo ideal es que cada vez que termine la semana, ingresemos esta información. ¿Cuánto nos demora ingresar esta información? No nos demora más de 15 minutos. Eso sí, intentemos hacerla de manera periódica para que no se nos acumule una cantidad de información y al final tengamos dificultad para poder, digamos, saber de dónde vienen los gastos y los costos. Si ustedes se van al final de esta hoja, que se llama la hoja de costos, pues aquí nos va a sumar entonces cuántos kilos de cereza nos hemos recolectado, cuánto ha valido esa recolección en pesos, cuántos kilos de café pergamino seco ha vendido, en cuántos pesos he vendido esos kilos de café pergamino seco, cuánto ha sido el ingreso por otras ingresos distintos a café, pero fundamentalmente ahí se coloca pasilla de café o corrientes, ¿sí? Básicamente esos son los ingresos que uno colocaría ahí. Son ingresos distintos al café pergamino seco, pero vinculados al café. Igual nos totaliza cuánta plata nos hemos gastado en el beneficio, cuánta plata nos hemos gastado en la mano de obra en fertilización de los lotes en producción, cuánta es la cantidad de plata que nos hemos gastado hasta el momento en insumos en fertilizantes, o sea, los fertilizantes como tal, cuánta plata nos hemos gastado hasta el momento en broca, o roya o manejo de plagas y enfermedades, cuánta plata nos hemos gastado en insumos para el manejo de la broca, roya, plagas o enfermedades, cuánto nos hemos gastado hasta el momento en mano de obra e insumos para los lotes que están en renovación, cuánto nos hemos gastado en fertilización de los lotes renovados, cuánto nos hemos gastado en el control de arbences o malezas en los lotes renovados,
cuánto nos hemos gastado en manejo de arbences o malezas en los lotes en producción en cuanto a la mano de obra de esos lotes, cuánto nos hemos gastado en los insumos para el manejo de arbences o malezas en los lotes en producción, cuánto nos hemos gastado hasta el momento en otras labores, cuánto nos hemos gastado en gastos administrativos generales y finalmente pues cuánta es la plata en total que me he gastado hasta ese momento en todos los costos y gastos de la finca. Entonces eso permite también visualizar en cualquier momento cómo voy yo de manera rápida con la finca, y como les decía al principio, me permite entonces tener los indicadores de mi finca. ¿Sí? Aquí hay una cosa importante. Estas casillas en gris que ustedes ven aquí nos permiten ingresar información manual, es decir, el área total de la finca yo la ingreso aquí. Para el caso de esta finca son 14.5 hectáreas en total que tiene, entonces 14,5. Ingreso cuál es el área que tiene renovado, o sea, cuál es la cantidad de hectáreas que no están en producción. Para el caso de esta finca son 2.05 hectáreas. Me permite también ingresar la cantidad de árboles renovados. Para el caso de la finca son 15.000 árboles los que están en renovación. Y finalmente me permite colocar el número de árboles o ejes que tiene la finca. Y esta finca tiene 135.000 árboles o ejes en toda la finca. El resto de casillas que ustedes ven en blanco no me permite modificarlas. Es decir, si yo quisiera ingresar el área en café y voy a poner 10 hectáreas, él no me la deja ingresar porque son celdas que están protegidas, y esta información de estas 9 hectáreas que tiene esta finca en producción, del área cafetera de la finca, me la trae de la hoja de producción de lotes al sumar la cantidad de hectáreas que yo tenga en producción. Entonces hay que tener cuidado porque este tipo de herramienta no permite ingresar información a las hojas que tienen fórmulas, y eso es una ventaja porque de lo contrario pudiéramos tener problemas y dañar la información o no darnos la hoja, la información que necesitamos. Como ven, entonces es muy sencillo. Usted simplemente ingresa los kilos, ingresa la información semana a semana de lo que pasó en su finca en cuanto a costos y gastos, y de tal manera que usted puede saber cuánto es su vale semanal y en qué se lo gastó. Y finalmente, repito, nos da la información entonces de cómo va usted en su finca, cuál ha sido su producción de café, ¿sí? Cuál ha sido su producción de café, con su productividad, cuántas arrobas de café ha producido, cuánto le ha costado hasta el momento producir una arroba de café, cuáles han sido los otros ingresos, etcétera, etcétera, cosas que ya les acabé de mencionar. Entonces, mire que es una herramienta sencilla, fácil de manejar, y esa es la invitación que estamos haciendo para que cada uno pues tenga la oportunidad, en esta herramienta que se llama Gerencia Tu Café. Cada uno va a tener la oportunidad de tener para cada finca una hoja, ¿cierto? Esta sería una hoja para una finca, esta sería otra hoja para otra finca, donde vamos a obtener la oportunidad de ingresar. Como les dije al principio, la producción de café de cada uno de los lotes, y en la parte de arriba empezar a ingresar la información semana a semana. Y con esa información que ingresemos, solamente la recolección más los costos semanales, tener la oportunidad de que aquí podamos entonces tener información de los indicadores de mi finca, de esa finca que yo estoy trabajando,
de la producción, la gráfica de producción que les mostré al principio, ¿sí? Y al final, pues como una cosa muy valiosa, como algo muy valioso y muy importante, tener la oportunidad de mirar la finca mía, si yo tengo la finca 1 o la 2 o la 3, la que sea, cómo está esa finca mía comparada con el número de fincas que han ingresado información, de tal manera que yo en cualquier momento pueda comparar mi finca con el resto de las fincas que van a ver ahí con información y saber si mis costos están altos, bajos, si mi producción es buena, regular o mala, comparada con ese número de fincas. Entonces, compañeros y amigos, caficultores y servicios de extensión, esa es una herramienta que creemos que es muy valiosa, que los invitamos a que empecemos a ingresar la información y pues de esta manera saber cómo va mi negocio cafetero, cómo van mis costos de producción, cómo van mis ingresos, cómo va mi finca y lo que les acabo de mencionar que me parece muy valioso, hacer una referenciación en el momento que yo quiera de mi finca comparada con un grupo de fincas que vamos a tener ahí y que seguramente vamos a ser un grupo de fincas importante, grande, 40, 50 fincas que nos permitan tener información para referenciarnos y para saber qué tenemos que hacer con las fincas o si es que vamos supremamente bien pues para seguir haciendo las cosas como las vamos haciendo. Eso es todo, manos a la obra, esperemos que ustedes manejen adecuadamente las herramientas. Si tienen alguna duda e inquietud pues nos la informan y seguramente al principio nos dará un poquitico de dificultad, pero en la medida en que vayamos manejando la herramienta nos vamos a hacer pues muy amigos de la herramienta, nos va a parecer muy fácil y estoy seguro que en 10 o 15 minutos la información semanal va a quedar consignada en esta herramienta que se llama Gerencia Tu Café por la planilla de las 52 semanas.